La abejita perezosa. Había una vez, en un hermoso jardín lleno de flores de colores, una abejita llamada Miel. Miel era muy especial, pero no por ser trabajadora como las demás abejas, sino porque era la más perezosa de toda la colmena. Mientras las otras abejas salían temprano a recolectar polen y hacer miel, Miel se quedaba en su casita viendo televisión. Trabajar es muy aburrido. Yo prefiero descansar, Decía Miel, mientras comía palomitas y veía su programa favorito. Las otras abejas le decían: Miel, si no trabajas, no tendremos suficiente miel para el invierno. Pero Miel no les hacía caso. Un día, la reina de las abejas llamó a todas para una reunión importante. El invierno está cerca. Necesitamos recolectar más polen y hacer más miel, dijo la reina. Todas las abejas salieron a trabajar, excepto Miel. Yo no necesito trabajar. Las demás pueden hacerlo por mí, Dijo Miel, mientras se acomodaba en su sillón. Pero ese día, Miel se sintió un poco aburrida. Decidió salir a dar un paseo por el jardín. Voló de flor en flor, pero en lugar de recolectar polen, solo se detenía a admirar los colores. ¡Qué bonitas son estas flores! Decía Miel, sin hacer nada útil. De repente, se sintió cansada. Creo que me tomaré una siesta, Dijo, y se posó en una rama de un árbol grande. Miel se quedó profundamente dormida. Mientras dormía, sus alas, que no estaban acostumbradas a tanto uso, comenzaron a debilitarse. De repente, ¡crack! Sus alas se cayeron. Miel se despertó asustada. ¡Mis alas! ¡Mis alas se cayeron! Gritó, mirando a su alrededor. Intentó volar, pero sin alas, no podía. ¿Qué voy a hacer ahora? Preguntó, llorando. En ese momento, el árbol en el que estaba durmiendo comenzó a moverse. Una rama grande se desprendió y cayó justo donde estaba Miel. ¡Ay! Gritó Miel, mientras la rama la aplastaba ligeramente. Afortunadamente, Miel no se lastimó gravemente, pero quedó atrapada bajo la rama. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritó, pero nadie la escuchaba. Pasaron horas, y Miel comenzó a sentir hambre y frío. Si hubiera trabajado como las demás, ahora tendría miel para comer, Pensó, arrepentida. Finalmente, las otras abejas la encontraron. Miel, ¿qué te pasó? Preguntaron, preocupadas. Miel les contó todo lo que había sucedido. Lo siento mucho. He sido muy perezosa y egoísta. Dijo, llorando. Las abejas la ayudaron a salir de debajo de la rama y la llevaron de vuelta a la colmena. La reina abeja le dijo: Miel, todos tenemos que trabajar juntos para que la colmena funcione. Si no ayudas, todos sufrimos. Miel movió la cabeza y prometió cambiar. A partir de hoy, seré una abeja trabajadora, Dijo, decidida. Aunque Miel ya no tenía alas, encontró otras formas de ayudar. Aprendió a limpiar la colmena, a cuidar a las abejas bebés y a organizar los frascos de miel. Las demás abejas la ayudaron y la apoyaron en todo lo que necesitaba. Con el tiempo, Miel se convirtió en una de las abejas más trabajadoras de la colmena. Aunque extrañaba volar, estaba feliz de poder contribuir y ser parte del equipo. Este cuento nos enseña que el trabajo en equipo es muy importante. Si todos colaboramos, podemos lograr grandes cosas. Además, nos recuerda que nunca es tarde para cambiar y ser mejores. Hasta la próxima aventura.